Bien, ahora vamos a pasar al próximo tema, que es, le dimos a llamar coalición oposición, porque, bueno, esta semana se aprobó la ley de urgente consideración y es considerado por muchos el primer gran logro o la primer gran prueba de fuego de esta coalición recientemente formada. Después de ganar las elecciones, ¿no? Que ese fue el primer éxito, digamos. Sin embargo, desde algunos sectores, en particular desde el Frente Amplio, varias figuras importantes de ese partido han cuestionado la solidez de la coalición y su duración, ¿no? Cuánto podrá llegar a durar. Por otra parte, también quiero tratar con ustedes el tema del papel del Frente Amplio como oposición después de 15 años en el oficialismo. Bueno, para esto el sorteo dio de vuelta a Darío como el que arranca en la introducción. Recuerden que este tema y el de las elecciones lo vamos a tratar en la mitad del tiempo que se trató la LUC. O sea, tienen 2 minutos también en la introducción. La introducción es lo mismo. Lo que tienen menos tiempo después es en la discusión. Así que ahora 2 minutos, Darío. Perfecto. Bueno, esto es un tema en el cual voy a ser bastante breve en realidad, porque no hay demasiado que discutir. Evidentemente, formar una coalición de 5 partidos es sumamente complicado, es algo histórico que nunca lo habíamos vivido anteriormente, y vamos a tener avances y retrocesos como en cualquier relación humana, con gente que piensa distinto. Personalmente estoy en las antípodas de Cabildo Abierto, y no me tiembla el pulso de decirlo. Es más, los he criticado a más no poder, y es parte del ejercicio democrático, pero hoy la vida nos encuentra como socios, y tenemos que ver la forma de sacar adelante determinadas cuestiones que el país nos está reclamando con urgencia. Y como a mí y como a nosotros, los vallistas, nos enseñó Jorge Valle, el Uruguay está primero, antes que mí, antes que vos, antes que cualquiera de nosotros, el Uruguay está primero y nosotros lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a respetar. Más allá de las idas y vueltas que puedan suceder, como pasó con uno de nuestros líderes, Ernesto Talvi, que bueno, abandonó la coalición, no la coalición, sino el ministerio para adentrarse, de hecho, en una forma de hacer política en la coalición desde otro punto, con el fin de fortalecerla y que podamos salir adelante en una forma más ferviente y más vigorosa. Bien, pasamos a darle la palabra a Sara. Bueno, yo creo que la coalición muestra una debilidad y una inestabilidad, y no solamente por la salida de Ernesto Talvi, que cabe destacar que duró solamente los primeros 120 días de gobierno, y además esto generó una incertidumbre no solo en la coalición, sino una incertidumbre que se trasladó hacia la población uruguaya, y esto no está bueno. Pero no solamente es eso lo que sucede, suceden renuncias y despidos cada día por medio. Puedo mencionar algunos, no sé, el vicepresidente de la Administración de Puertos, el despido del presidente de la CND, los sucesos con el directorio de Antel, la renuncia del director de Viabilidad, y hechos también cotidianos como la doctora que designaron en el hospital de Jung, que un día después de que se enteró que no podía sumar el sueldo privado con el público, renunció. Entonces yo creo que está bueno, y tomando también un poco de lo que decía Darío antes, ver la realidad real, no la realidad de nuestra burbujita. Y no se trata de hablar de discursos de los 60, porque hoy, en el siglo XXI, siguen existiendo realidades y relaciones que son desiguales, y que teniendo un gobierno que a veces tambalea, no está bueno, y menos en un panorama de incertidumbre ya existente por la pandemia. Entonces, yo creo que es muy difícil llevar adelante un gobierno estable con tantos pensamientos diferentes, y que inclusive son entre ellos antagónicos. Pero creo que lo más difícil es escuchar en el Parlamento discursos tan anacrónicos como los de Cabildo Abierto. Y de esto también se tiene que hacer cargo un poco la coalición, y no estaría fácil.
Bien, en minuto 50 pasamos a Jorge. Sí, chao. Gracias. Me silencio para que no genere ruido cuando hablan Perfecto, compañeros. perfecto. Ahora que hablan sin interrupciones. Bueno, en realidad, comentarles que fueron 15 años de gobierno del Frente Amplio, y ahora gobierna la coalición de 5 partidos. El Frente Amplio, acostumbrado a hacer oficialismo, hoy se encuentra en otra situación, quizás para muchos de los legisladores mismos de estas fuerzas políticas nuevas, entender que son una fuerza política, no son un partido político, y tienen una gama ideológica bastante amplia dentro de lo que ellos denominan izquierda. Desde Asamblea de Uruguay hasta el Partido Comunista hay una diferencia enorme de varios pensamientos en distintas materias, y mismo en términos ideológicos, que también genera varias tensiones dentro del Frente Amplio. Entonces, también remarcar, ya que la compañera habló del tema de inestabilidad, también recordarles al ex vicepresidente nuestro, Raúl Sendí, que no pudo terminar su periodo en la vicepresidencia por hechos de corrupción. Comentarle también que varios despidos ocurrieron en el gobierno del Frente Amplio, y un claro ejemplo, además del gobierno nacional, el gobierno departamental con la Intendencia de Montevideo, como por ejemplo el cambio de 7 directores de limpieza en el último periodo de la Intendencia por un tema que no pudieron solucionar, un tema departamental del gobierno del Frente Amplio. Y bueno, ahora lo que se vino es el cambio, partidos políticos, rotación en el poder, algo que le hace muy bien al sistema democrático. Así que nosotros seguimos en disposición del diálogo, lo vamos a hacer con el Frente Amplio, como lo hablamos anteriormente con el tema de la LUC, que participó, y así vamos a seguir llevando nuestro gobierno de coalición. Bien, antes de pasar a la parte de debate entre ustedes, en la que se pueden responder, al igual que como lo hice con el tema de la LUC, les voy a tirar algunas líneas de cosas bastante recientes. Por ejemplo, hoy Sanguinetti dijo que el Partido Nacional debe asumir que este no es un gobierno blanco, sino multicolor. Por parte del Frente Amplio se advierte que la salida de Talvi evidencia fragilidad de la coalición y no le hace bien al país, pero el día de ayer o antes de ayer, ya no recuerdo bien, salió también un comunicado del Partido Colorado reafirmando su compromiso, por así decirlo, con la coalición. Les tiro esas líneas de vuelta, si quieren las toman, si no continúan con lo que ustedes quieren proponer. Tienen aproximadamente 3 minutos cada uno. ¿Puedo? Sí. Son 2 contra 1, deberían darme beneficio. Adelante, te decimos que sí, te decimos que sí. Bueno, eso es algo que no se los planteé, pero sí lo pensé, que cuando se viniera este tema de coalición contra oposición, ustedes estarían en mayoría, Darío y Jorge, así que si están de acuerdo todos, y ya que lo pidió Sara. Obvio que sí, pero no necesariamente estamos como tú decís, pero ahora se plantean tensiones. Sí, en todos los temas, pero bueno. Se plantean tensiones ahora entre blancos y colorados. Veremos a ver si me peleo con el señor Darío o si seguimos por... Lo dejo a su criterio. Bueno, yo creo que acá hay un tema importante, que si bien existieron renuncias y despidos, como dice Jorge, no es lo mismo a tener que estar viendo una renuncia y un despido día por medio en menos de 120 días. Creo que esto demuestra una inestabilidad fuerte y que no está bueno, porque si tanto insistieron en que estaban preparados y que estaban prontos para gobernar hace más de 5 años, demuestra que tanto así no era. Y además, yo creo que cuando se unen tantos partidos y tantas ideologías solamente por un fin electoral, es mucho más difícil mantenerlo que por la razón por la cual se unió el Frente Amplio. Si bien tenemos nuestros matices dentro del Frente, yo soy de Asamblea Uruguay y puedo llegar a tener alguna diferencia con compañeros de otros sectores, como puedo tener encuentros, me parece que no es lo mismo unirse por fines más allá que simplemente los electorales. Nosotros y el Frente Amplio se construyó
con otros pensamientos que no era solo lo electoral, y yo creo que ahí está la más clara y la más grande diferencia. Y insisto, creo que la debilidad y la inestabilidad que pueden tener adentro de la coalición no debería verse reflejado en espacios del Estado, ya sea desde ministerios, como pasó con Talvi, hasta, no sé, hasta diferentes administraciones públicas. Me parece que esto no está bueno y que demuestra que están unidos solamente por un tema electoral. Sara, 1:40, pasamos a quien quiera. ¿Puedo? ¿Sí? Vale. Lo primero es que Sara decía que de alguna manera está demostrando que la coalición no está preparada. Yo le pregunto, ¿un gobierno que no está preparado tiene posibilidades de entrar entre los mejores países del mundo tratando una pandemia que azotó de forma universal a las mayores potencias del mundo y ser ejemplos para todos? Yo creo que un gobierno improvisado y que no está preparado realmente no llega a esos resultados. A mí me parece que eso es gracias a todo lo que hizo el Frente Amplio durante 15 años, porque si esta pandemia hubiese llegado en el 2005, sin tener el Sistema Nacional Integrado de Salud, sin tener un montón de programas que hizo el Frente Amplio, desde la Ceibalita hasta inclusive la inclusión financiera, el coronavirus nos hubiese agarrado totalmente distinto. Bien, no pueden Sara. adjudicarse que todo haya salido bien. Las interrupciones, Sara, por perdona, el deben ser breves. Ahora tu interrupción fue de 20 segundos, que obviamente no se los conté a Darío. No, claro, son míos. ¿Puedo terminar la idea? Dale, Darío. Entonces, un gobierno que realmente es improvisado, más allá de las cosas que se lograron antes. Acá, Sara, no creas que no vamos a admitir los logros, algunos logros determinados que tuvieron el Frente Amplio. Son inherentes a estar 15 años en el gobierno, con mayoría parlamentaria, con apoyo social de todo tipo, de las comunidades civiles, y además de una bonanza económica extraordinaria que nunca se había visto en la historia. A ver, si no hacen algunas cosas buenas, chicos, algo mal, más que mal están haciendo. Entonces, en ese sentido, ser claro y decir que la coalición evidentemente está preparada, porque si no, no hubiésemos de alguna manera sacado esto adelante, juntos con el Frente Amplio, con la sociedad, haciendo uso de la libertad responsable y de las gestiones del gobierno. Asimismo, me da mucha gracia que nos digan a nosotros que tenemos diferencias ideológicas grandes, cosa que es cierto, pero el Frente Amplio también las tiene, Sara, y lo sabrás tú, que tenés compañeros que dicen que Venezuela es una democracia o una democracia pintoresca, o muchos que le ha costado un montón admitir lo que es el régimen Maduro, que en el informe Bachelet es clarísimo, y lo admitió alguien que yo quiero mucho y tengo muchísimo respeto, como es el presidente Javier Miranda. Entonces, en ese sentido, estamos en el Frente Amplio en un partido o una fuerza política que ni siquiera se pone de acuerdo para saber que es una democracia y que no. A ver, en eso ser claro. Y ahora sumarles que hay nostálgicos que vienen a llamarse o a desenmascararse con nombres que en realidad siempre fueron, pero que lo ocultaban, como es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ¿no? Nostálgicos de aquellos 60, que sinceramente no entiendo por qué lo traen a colación hoy en día, porque no les hace bien al sistema democrático, no le hace bien al frente como fuerza constructora que tú decís que es, y me parece que no es algo bueno para nuestra sociedad. Como dijo Joaquín Sabina en su canción, no hay nostalgia peor que ignorar lo que nunca jamás sucedió. Así que los nostálgicos les digo que no pasarán, porque acá está el albayismo para aguantarlos, para defender las instituciones democráticas siempre. Decile eso a tu compañero Manini. Muy bien, para responderle a la... Darío, 2 minutos y medio usaste, perdón, Jorge, ahora sí, tenés la palabra. Gracias. Quería responder, ya que la compañera comentaba y afirmaba que la coalición es por un tema de la obtención del poder. Quizá recordarle que el Frente Amplio, como todas las izquierdas en América Latina, tras un débil poder electoral, copiaron el modelo de Salvador Allende. O sea, los partidos de izquierda se unieron con un fin electoral, con un fin de mayor representación y de obtención del gobierno. O sea que por ese lado, me parece que si tú vas a hacer esa afirmación, tenés que también entender y conocer un poco de cómo han surgido los gobiernos en América Latina y más específicamente en Uruguay. Y bueno, ni quiero hablar de la izquierda en Venezuela, que bueno, es un tema que quizás lo dejamos para otro día porque lleva un largo análisis ese tema. Sí, vamos a tratar de seguir enfocados en coalición
oposición. Exacto. Bien. También comentarle que el tema del Frente Amplio y los logros, obviamente digo que estoy de acuerdo, ha hecho cosas bien, el Sistema Nacional Integrado de Salud es un logro. No estoy de acuerdo que si la pandemia hubiera ocurrido en el 2005 se hubiera sido mejor o peor. Creo que estoy muy agradecido que el Frente Amplio no haya estado en la pandemia, porque sabemos que el Frente Amplio ha propuesto cosas totalmente distintas, empezando por la cuarentena obligatoria, que ya vemos a nuestro vecino Argentina cómo le está yendo con la pandemia y qué números está teniendo y qué números está teniendo hoy Uruguay. O sea que ya un claro ejemplo de la gestión de esta coalición ha sido el tema de la pandemia y la verdad que le ha ido bastante bien. En la Unión Europea nos abrieron las puertas, o sea, Uruguay es reconocido a nivel mundial por la gestión de un gobierno que sí, que lleva un poco más de 120 días de gobierno. Entonces, hacer ese reconocimiento por ese lado y agradecer que el Frente Amplio no ha estado en el gobierno justo en estos momentos que la verdad han sido cruciales y todas las decisiones han llevado a vidas de personas. Bien, ¿quién quiere la palabra? Sara y Darío, ¿les queda tiempo? Me gusta que Darío haya mencionado el tema de Venezuela con respecto al Frente Amplio, porque parecía ser que eso fue por la razón de la que Talvi se tuvo que retirar de Cancillería. Me da risa porque durante toda la campaña estuvieron diciendo que Venezuela era una dictadura y cuando llegan al gobierno se agarran ahí y empiezan a tambalear. Pasa que tenés mal la información, Sara, no tiene nada que ver lo que pasó con lo de Venezuela y ¿Y qué pasó? Contame, porque la verdad salió poca información. No, está todo en los diarios, te invito a leerlos. Ahora cuando No, mirá que los leí, no, en ningún lado aparecen motivos. Todo sucedió después de lo que dijeron de Venezuela. Y no se dijo más nada. Pero lo podés leer en búsqueda, yo ahora te paso el link cuando terminemos. No sé cuánto tiempo nos queda, además. Igual insisto en esto de que estuvieron para el todo el tiempo debate es diciendo flexible. que era dictadura y Bien. después resultó que se agarraron y dijeron que tan dictadura no era. Es un poco triste, sobre todo para los militantes del Partido Colorado. Nunca, Ernesto Talvi nunca dijo que no era una dictadura Venezuela, sino que dijo que iba a seguir llevando en Cancillería la misma política que estaba llevando el Frente Amplio con respecto a lo que estaba haciendo, con respecto a lo de Venezuela. Entonces, si tanto te quejaste sobre lo que hizo Cancillería, que después tomes la misma postura, es muy gracioso. En realidad no, la diferencia es sumamente sustancial. Después, si querés, ya estamos con los links, te mando el link de una reunión que tuvimos con Almagro por Zoom con nuestra agrupación. Bueno, y dice justo Almagro me parece que no es algo objetivo sobre el tema del país. O sea, me parece que justo Almagro no es algo con el que yo me vaya a sentar y me vaya a dar una opinión objetiva sobre lo que pasa en Venezuela. Bien, los dejé de hablar, pero me parece que se está desviando el tema. Jorge, ¿algún comentario? Desconozcamos las instituciones internacionales, ¿verdad? Es el secretario general de las organizaciones de Estados Americanos y hay que reconocerlo como parte de una comunidad internacional. Desconocer las autoridades elegidas en un sistema internacional basado en la democracia me parece realmente preocupante. Yo a las autoridades... Discúlpame, yo no lo desconocí. Digo que su opinión no me representa y creo que no tiene una postura objetiva con respecto a lo que sucede en mi país. Bien, Sara y Darío, vamos a darle la palabra a Jorge. En realidad no me quiero olvidar del tema, pero bueno, el tema que están tocando me duele mucho, que es el tema de Venezuela. Entonces, yo sé, Juan, que no querés que vayamos por ese lado, pero en cualquier caso puedo desviar el tema para... Si les parece interesante el debate, denle para adelante. En realidad, quizás podemos generar una instancia más adelante y simplemente mencionar que, Sara, de tu partido, legisladores han tenido negociados un poco extraños con Venezuela. Te pongo el ejemplo de Envidrio, donde trabajadores no fueron respetados en sus derechos de paga, de despido, etcétera, donde Daniel Placeres estuvo en la justicia por esos temas, en relaciones comerciales directamente con Venezuela, donde prima un tema de interés ideológico, donde el Frente Amplio, fuerza política en la cual tú te identificás hoy, quizás podés... Darío, me hace No escucho. Sí, algún celular está haciendo retorno, no sé, capaz que el tuyo, Darío, me parece que apareció cuando... Ya, listo. Ahí. Ya. Disculpa. Ahí está. Comentar eso, que
en un gobierno que se consideraba democrático, donde el Frente Amplio, el cual consideraba democrático, hasta que la izquierda en América Latina, o parte de la izquierda, dijo, bueno, no es democrático, y algunos de sus actores afirmó que no era democrático, este gobierno estaba siendo negociado con una dictadura, donde no se respetaban las libertades de las personas, donde personas eran desaparecidas, así como el hecho trágico que Uruguay vivió tantos años, en años tan oscuros, hoy los venezolanos lo viven, y no lo digo simplemente por lo que la gente puede argumentar como propaganda política. Conozco muchísimos venezolanos, he viajado a varios países a capacitarme y conozco bien la situación de Venezuela. Obviamente, no creo que más que tú, no sé con qué edad habías vuelto al Uruguay, pero bueno, me parece que quizás podrías replantear si el partido en el que estás es el que te identifica en tus pensamientos y al pueblo venezolano. Bien, Es vamos muy a gracioso que dejarlas. me quieran, permitirme responder, y es muy gracioso que me quieran venir a dar clases a mí sobre lo que sucede en Venezuela y sobre las posturas que ha tomado el Frente Amplio. Por algo estoy en Asamblea Uruguay y creo que es el sector que una postura más sólida que ha tenido Asamblea Uruguay con respecto al tema de Venezuela no puede haber, es una Pero postura no la muy fuerza objetiva política. y no puedo estar en un partido que apoya militares. Ustedes hoy hacen coalición con Manini Ríos y con un discurso antagónico y tan parecido a lo que pasa en Venezuela que a mí me da escalofríos. Y ni que hablar de lo que dijo Javier García con respecto a lo que pasó hace unos días. O sea, yo creo que cuando hablamos de democracia y sobre el tema de Venezuela, a mí no me pueden venir a dar clases y yo estoy muy clara en dónde estoy Liber parada. Sereni, ¿qué fue Liber Sereni? Hugo Chávez. ¿Qué fue? Nos estamos yendo por las ramas, vamos a pasar a la Capaz que era un conclusión. civil. Capaz que me entero ahora que era un civil. Simplemente para cerrar, darle la razón en determinadas cosas. A mí me preocupan a veces los discursos de algunos dirigentes dentro del partido de Cabildo Abierto y demás, pero quédate tranquila que va a estar el vallismo siendo una garantía constitucional y democrática dentro de la coalición para que esos discursos queden solo en palabras y no en hechos. Así que quédate tranquila que acá estaremos nosotros y no pasarán. Bien, Pero vamos a cerrar el tema, perdón Jorge, porque ya se nos está yendo largo. Dale, tranquilo, porque me voy para rato. Veo que les gusta discutir. Pero conclusión final, cortita, un minuto. Arranca orden inverso a como fue la introducción, así que arranca Jorge. Bien, en tanto coalición-oposición, como les contaba al principio, Frente Amplio 15 años, mayorías parlamentarias, no dispuesto a dialogar siempre en los mejores términos con la oposición. Hoy se plantea lo contrario, hay un espectro de gobierno más amplio, donde reúne 5 partidos políticos, donde ha mostrado su eficacia en un tema tan urgente a nivel mundial como lo es la pandemia, que por suerte hoy Uruguay está en una de las mejores situaciones a nivel mundial. Nos dimos cuenta de cómo recibimos el país, que el Frente Amplio se mantenía tanto con el crecimiento económico, que obviamente luego de una crisis, el aumento del precio de los commodities, en el gobierno de Mujica el mayor proceso de tranquilización de la tierra, fueron obviamente factores de crecimiento económico, descubriendo otros quizá más importantes. Vimos 400.000 trabajadores en la informalidad, y obviamente nos encontramos con un país que está muy debilitado luego de 3 periodos de una misma fuerza política. Bien, disculpa Jorge que me distraje leyendo y me olvidé de avisarte del tiempo. Ahora pasamos a Sara. Bien, yo creo que volvemos un poco a lo mismo, a esto de que recibieron un país en las ruinas cuando después a los inversores internacionales les dicen otra cosa, y si tan mal lo hubiesen recibido, yo creo que no hubiesen tenido tan buen manejo como lo están teniendo con respecto a la pandemia, que yo lo admito, yo sé que han tenido un buen manejo con respecto a la pandemia que está sufriendo todo el mundo, y bueno, insisto, yo creo que la debilidad y la inestabilidad que puedan tener dentro de la coalición no tienen que transferírsela al pueblo uruguayo, y para esto tienen que empezar a tener un poco más de responsabilidad en las designaciones, las renuncias y los despidos que hayan en los puestos de ejecución en el Estado. Con respecto a que siempre tuvimos mayoría, no fue así. En la presidencia de la Cámara de José Carlos Maía no teníamos mayoría y se negociaron todas las leyes. Insisto, somos una fuerza constructora que no está para decirle que no a todo, estamos para
el bienestar y lo mejor de Bien. para los uruguayos y para las uruguayas y para todos los habitantes del Uruguay. No vamos a decir que no a todo, porque no es así como se fortalece la democracia. Tiempo, Sara, 1 minuto 10, ahora va Darío. A mí no me cabe ninguna duda que lo que está diciendo Sara es totalmente cierto. Estoy seguro que es una gran persona y que está hablando con honestidad bárbara. Lástima que hoy lo que representa Asamblea Uruguay dentro del Frente Amplio, y es algo que me duele como uruguayo, es cada vez menos, y cada vez van tomando más poder gente con discursos sumamente extremistas y que a veces no respetan tanto la democracia, y que han puesto más de una vez la autoridad del presidente Javier Miranda, que es un gran presidente. Entonces, en ese sentido, espero que Asamblea Uruguay se quede más vigorosa, más fuerte, porque es bueno para el país. Respecto a lo demás, es normal que los primeros días de gobierno pasen estas cosas, esos desajustes y ajustes van a pasar en los primeros tiempos, esperemos que no sigan pasando más allá, a nosotros nos duele que pasen estas cosas, pero en las relaciones humanas suelen pasar y trataremos de reducirlas a lo menos posible. Respecto a la estabilidad del Frente Amplio entre hoy y demás, luego de esos buenos precios de los commodities y del auge económico, evidentemente algunas cosas buenas tenían que quedar. Y lo que le digo es, evidentemente las inversiones vienen, pero a cambio de que yo no quiero hablar del contrato UPM, pero es un contrato vende patria, y lo han hecho para que... Ok, Jorge. Gracias por respetar el tiempo. Capaz que eso está bueno plantearlo en otro debate. Ahora vamos a pasar a el último tema.